del tronco encefálico que hemos estudiado ya y del cuarto ventrículo, que en realidad forma también parte del cuarto ventrículo por detrás al formar el techo, ¿no? Por eso se llama cuarto ventrículo o bulbo cerebeloso también. Pero bueno, estamos ahora en el cerebelo. El cerebelo es un órgano que se va a unir al tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos, dos superiores para los pedúnculos cerebrales, dos medios para la protuberancia y dos inferiores para el bulbo. De esa manera entonces queda unida. ¿Dónde se encuentra el cerebelo? El cerebelo se encuentra en la fosa craneal posterior, ¿no? Ahí está la fosa craneal posterior, vuelvo a repetir, debajo de lo que es el cerebro, ¿no? El hemisferio occipital del cerebro. Ocupa la fosa cerebelosa del cráneo. Bueno, ahí tenemos al cerebelo que está en relación con los órganos vecinos, como es, por ejemplo, la prensa de erófilo. Vamos a repetir esto: el tronco encefálico hacia adelante, por arriba al hemisferio y a la tienda del cerebelo. Esta es la tienda del cerebelo, viene a constituir una formación de las meninges, y ahí tenemos el seno recto también, ¿no? Bueno, aisladamente el cerebelo tiene la forma de una mariposa con las alas desplegadas. Si ustedes se imaginan, aquí parece una mariposa con el cuerpo en la parte central y sus alas. Pero también algunos autores, los clásicos, lo comparan como un naipe de corazón francés, un naipe del donde hay la figura del corazón, pero de los naipes antiguos franceses, ¿no? De ahí viene la denominación. Cualesquiera que sea la comparación que nosotros hayamos hecho, el cerebelo tiene esta forma, ¿no? Una parte central y unas prolongaciones. Una parte central que viene a ser el hemisferio, el lóbulo central, y los hemisferios que son laterales, los hemisferios cerebelosos. Bueno, así constituido, nosotros podemos indicar en sus generalidades que medido de un extremo a otro extremo más sobresaliente corresponde a 8 a 10 centímetros de diámetro transversal, un diámetro vertical de 5 centímetros y un diámetro antero-posterior de delante a atrás medido en el lóbulo medio de 5 a 6 centímetros. Aproximadamente pesa 140 gramos. Esas son sus consideraciones generales que nosotros podemos hacer. Ya así considerado, el cerebelo presenta dos caras, ¿no? Una, la que estamos viendo, una cara superior, una cara inferior y una circunferencia, un borde, mejor para ser más claro, un borde circunferencial. Este borde circunferencial hacia adelante está interrumpido por el ingreso de los pedúnculos cerebelosos que ya hemos señalado. Hacia atrás también presenta otra escotadura, ¿no? Pero no interrumpe, pero sí es una escotadura que vamos a tener presente en el momento de su relación. Entonces, considerando estas tres partes del cerebelo, vamos a ver qué presenta cada una de estas partes. Si examinamos, ya de hecho, como ven, hay una serie de surcos transversales o circunferenciales que están atravesando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no? Lo cual está haciendo muy especial al cerebelo. Bien, la cara superior nos presenta esta eminencia alargada en sentido antero-posterior que cuando cruzan los surcos transversales se parece a un gusano de seda, de donde viene el nombre de vermis, el vermis cerebeloso superior. El vermis cerebeloso superior hacia adelante se prolonga en una especie de lengüeta que se llama la língula, y hacia atrás se eleva y constituye la parte posterior, el culmen. Bueno, a cada lado del
vermis encontramos a los hemisferios cerebelosos que tienen una cara más o menos plana o ligeramente convexa, que se dirige hacia afuera, hacia atrás, hacia los lados, oblicuamente, como si se tratara del techo, ¿no? Entonces, de esa manera está dispuesto. Esta cara superior se relaciona con la tienda del cerebelo y con los hemisferios cerebrales, con el lóbulo occipital de los hemisferios cerebrales. Bueno, eso hemos visto en la cara superior. ¿Qué vemos en la cara inferior? La cara inferior es mucho más accidentada. En la línea media encontramos un profundo surco, un surco ancho y profundo, mejor. En el fondo encontramos otro lóbulo medio igual, ¿no? Que tiene las mismas características que hemos visto en la cara superior. Está surcado transversalmente también y por ese aspecto se conoce con el nombre de vermis inferior. El vermis inferior hacia adelante se prolonga formando el nódulo. Este es el nódulo, ¿no? Debajo de la língula que hemos visto en la cara superior. Hacia atrás, en la unión del tercio medio con el tercio posterior, existe una sobresalencia, una eminencia bastante sobresaliente, del cual parten dos prolongaciones laterales, izquierda y derecha, de manera que forman aquí una especie de cruz, ¿no? Y por eso se llama eminencia crucial de Malacarne, eminencia crucial de Malacarne. No es un insulto la palabra que estoy diciendo, Malacarne, es simplemente el apellido del autor, así se denomina, Malacarne, ¿no? Bueno, entonces, la eminencia crucial va a conectar los vermis con los lóbulos o los hemisferios cerebelosos, ¿no? De esa manera, entonces, hay esa conexión. Bien, ahora, estas dos caras, a cada lado del vermis encontramos los hemisferios cerebelosos, que a diferencia de la cara superior, estas son verdaderamente semiesféricos, por eso se llaman hemisferios semiesféricos, son convexos tanto en sentido antero-posterior, transversal, ¿no? Y por eso se llaman hemisferios cerebelosos. También encontramos cruzando una serie de surcos transversales, ¿no? Que van de un lado a otro lado. Bien, en la parte más anterior, a cada lado del nódulo, encontramos una pequeña prolongación de alargada que se llama el lobulillo del neumogástrico, que es esta, ¿no? Lobulillo del neumogástrico, que está en relación con la emergencia del neumogástrico, precisamente por eso se llama lobulillo del neumogástrico. Luego tenemos otra eminencia, esta que está a cada lado, y que se llama el lobulillo del bulbo raquídeo, porque se relaciona con el bulbo raquídeo, ¿no? Está próximo al bulbo raquídeo, llamado también amígdala o tonsila cerebelosa. Bueno, aquí tenemos el nódulo del vermis y a los lados los lobulillos del neumogástrico, que lo vamos a llamar flóculo, ¿no? Entonces aquí se ha de convertir en un lóbulo nódulo flocular, muy importante porque esta es una parte del cerebelo que se va a separar del resto, por lo que ahora vamos a ver. Si nosotros hemos visto como corresponde los surcos transversales, ¿no? Estos surcos transversales dividen a la superficie del cerebelo en lóbulos, lobulillos, láminas y laminillas. Para ello se encuentran surcos primarios profundos y surcos secundarios. Los surcos primarios son los que van a dividir al cerebelo
en lóbulos y lobulillos. De hecho, aquí hemos hablado del lóbulo nódulo, del flóculo, ¿no? Atrás del culmen, entre ellos la parte del lóbulo piramidal. Esto corresponde a los lóbulos laterales. Lo mismo entonces en la cara inferior tenemos el flóculo, la amígdala, la eminencia crucial, la pirámide, el culmen, etc. Pero bueno, en realidad estos surcos primarios van a dividir al cerebelo en 26 lóbulos y lobulillos, de los cuales 12 son situados en la cara superior y 14 en la cara inferior. Sin embargo, esta división de estos lóbulos, como estamos viendo aquí por estos surcos, no tiene mucha significación desde el punto de vista funcional. No tiene mucha significación. La división, lógicamente, que se puede observar en los anatomistas clásicos le han dado nombre a cada uno de los lóbulos y lobulillos de los 26 que estamos señalando. Pero vuelvo a repetir, funcionalmente y anatómicamente no nos va a responder, diremos, de acuerdo a la sistematización que vamos a realizar en el cerebelo. Por eso lo dejamos ahí solamente mencionado para ahora sí diferenciar en lo que va a ser la segmentación del cerebelo. Bueno, estos son los surcos profundos, primarios, ¿no? Que están dividiendo en lóbulos, lobulillos, lóbulos, lobulillos. Vuelvo a repetir, 12 en la parte superior y 14 en la parte inferior, ¿no? Ahora, estos lóbulos y lobulillos tienen unos surcos menos profundos, surcos de segundo orden, que dividen a cada lóbulo y lobulillo en láminas que están superficialmente y laminillas, las que están profundamente, ¿no? Láminas y laminillas, como si se tratara de las hojas de un libro adosadas unas a otras, por eso se llaman láminas, ¿no? Entonces, esta es la característica que tiene el cerebelo cuando nosotros hacemos un corte, ¿no? Tenemos una sustancia gris periférica que está rodeando, respetando los surcos, ¿no? Y que corresponde a la corteza cerebelosa. Sustancia gris periférica, la corteza cerebelosa. Y una sustancia gris que vamos a ver en el centro, que es la sustancia gris central. Entre ellos, como ven, camina la sustancia blanca. La sustancia blanca que, como están viendo ustedes, se reparte a manera de ramas de un árbol, ¿no? Y por esa razón se llama el árbol de la vida. Así lo han denominado por este aspecto que presenta entre la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebelo. Bueno, eso es para que ustedes un poco se den cuenta de lo que está sucediendo. La corteza cerebelosa, que es de sustancia gris, tiene 3 capas, ¿no? Una capa molecular, una capa de células de Purkinje y una capa granulosa. Bueno, eso no es competencia, diremos, del estudio macroscópico, es más bien de la histología. En la histología ustedes han de ver cada una de esas células cómo está formando la corteza cerebelosa. Aquí nosotros solamente lo nombramos. Bien, de los surcos que nosotros hemos dicho, los más sobresalientes son este surco, un surco que partiendo de la parte lateral, ¿no?, se dirige hasta el lado opuesto, llega hacia la escotadura posterior y pasa hasta el lado opuesto. Es el gran surco circunferencial de Vic-Dazir. El surco circunferencial de Vic-Dazir, para algunos autores, era un surco de separación de la cara superior y la cara inferior. Sin embargo, detrás del surco de Vic-Dazir hay todavía cara superior, en lo cual entonces no había sido evidente esta situación. Sin embargo, hay otro surco que está delante del surco de Vic-Dazir que se llama el surco primario superior.
este surco primario superior que se extiende de derecha a izquierda y de izquierda a derecha va a separar una parte anterior, que es el paleocerebelo, de una parte posterior, que es el neocerebelo, ¿no? Ya estamos separando y ya le estamos dando nombre inclusive a esta característica. Lo propio sucede en la cara inferior, ¿no? Entonces, existe un surco profundo que se llama el surco prepiramidal, porque está delante de la pirámide del Vermis. Y entonces, surco prepiramidal, que separa el neocerebelo del paleocerebelo. Todo esto es el paleocerebelo, incluyendo la amígdala o tonsila que hemos dicho. Y más adelante tenemos un surco, el surco posterolateral, que separa el nódulo y el flóculo, ¿no? El nódulo y el flóculo van a constituir el arquicerebelo. Entonces, tenemos en consecuencia tres partes divididas al cerebelo en general. El arquicerebelo, que es el flóculo y el nódulo, que es más pequeño. El paleocerebelo, que es más extenso, se ve en la cara superior como en la cara inferior, y el neocerebelo, que es también más extenso. Cada una de estas partes del cerebelo nos va a determinar las funciones importantes que cumple el cerebelo. El arquicerebelo va a corresponder al equilibrio, el paleocerebelo va a corresponder a la postura y al tono muscular, y el neocerebelo a la coordinación de los movimientos que nosotros realizamos. Enseguida vamos a conectar todo esto. Pero antes de ello, veamos qué pasa con la sustancia gris central. En un corte, este es un corte horizontal del cerebelo, o un corte transversal, o un corte vertical, o cualquier corte que podamos hacer, siempre vamos a encontrar en el interior al núcleo dentado, que es este, ¿no? Lo mismo aquí, el núcleo dentado se llama así, o la oliva cerebelosa, porque tiene similitud a la oliva vulvar y a la oliva protuberancial. Pero para no confundir mucho, decimos nosotros, se llama núcleo dentado, por estas inflexiones que hace, estas como una bolsa muy plegada sobre sí misma, dando una especie de dientes, por eso le ven dentado. Este núcleo dentado, igual que las olivas, tiene en su parte interna una abertura por la cual tiene que salir las conexiones que corresponden a este núcleo. En la parte anterior y media tenemos este núcleo, ¿no? Izquierdo-derecho, en este caso pintado de amarillo, que es el núcleo del techo, porque está cerca al techo del cuarto ventrículo. Se llama núcleo del techo o núcleo fastigio, Entonces tenemos la oliva y el núcleo del techo. La oliva y el núcleo del techo. Entre la oliva y el núcleo del techo, núcleo fastigio, tenemos estos otros núcleos. El núcleo emboliforme y el núcleo globoso, ¿no? Es que son estos. El núcleo emboliforme son núcleos accesorios del núcleo principal, que es el núcleo dentado. Los núcleos globoso, emboliforme y dentado corresponden a los hemisferios cerebelosos, mientras que los núcleos fastigio o del techo corresponden al dermis, a la parte anterior, al nódulo prácticamente del dermis cerebeloso. Bueno, así tenemos estos núcleos grises centrales que tiene el cerebelo. Ahora los vamos a conectar a ellos porque tenemos que ver cómo es que el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo hemos dividido por los surcos, por arriba el primario superior, hacia abajo el prepiramidal y posterolateral, en estos tres segmentos cerebelosos, el arquicerebelo, que significa la parte más antigua de su formación filogenética. Luego el paleocerebelo, también parte antigua, pero menos antigua que esta, y el neocerebelo, que es la formación más posterior, más reciente, diremos, en cuanto a la función que lo vamos a determinar. Y de esa manera decimos entonces que estos núcleos y el cerebelo
con sus tres grandes divisiones, cumplen lo siguiente. Primero, tenemos el circuito vestíbulo-cerebelo-vestibular. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros tenemos un nervio que se llama el nervio vestibular del acústico. Este es el nervio vestibular, recuerden ustedes, viene del oído interno, de los conductos semicirculares, del utrículo del sacro, ¿no? Bueno, de ahí viene ese nervio y la primera neurona desde el ganglio de Scarpa llega al núcleo vestibular del acústico, que se encuentra en el bulbo y en la protuberancia, en el bulbo y la protuberancia, ¿no? Núcleo bulbo protuberancial vestibular. De ahí se dirige sus fibras hacia el arquicerebelo, va hacia el arquicerebelo, a la corteza del cerebelo, pero del lóbulo del arquicerebelo, del lóbulo flóculo nodular. Estas son las fibras aferentes que tiene entonces el cerebelo por la vía que estamos señalando de la conexión del arquicerebelo. Del arquicerebelo nace entonces una neurona que se va hasta el núcleo fastigio, al núcleo del techo. Y del núcleo del techo nace otra neurona que se va otra vez al núcleo vestibular del acústico. Y de ahí, del núcleo vestibular, parte otra neurona a la médula. Por tanto, nosotros hemos formado un circuito que se llama vestíbulo, cerebelo, fastigio, vestíbulo espinal. Y este arquicerebelo, con esta conexión que viene desde el oído a través de la primera neurona al núcleo vestibular, vestíbulo, cerebelo, fastigio, vestíbulo espinal, determina el equilibrio de nuestro cuerpo. Recuerden que la última neurona vestíbulo espinal corresponde a la vía extrapiramidal, ¿no? A la vía extrapiramidal. Y entonces el equilibrio se va a dar cuando nosotros, después de nacer, empezamos a ponernos de pie. Cuando empezamos a ponernos de pie, ¿qué hacemos? Buscamos primero el equilibrio, ¿no? Para poder andar. Antes de andar, primero tenemos que ponernos en equilibrio. Y entonces, por eso es que el arquicerebelo, el nódulo y el flóculo que hemos dicho, son pues los órganos más anteriores, más antiguos, diremos, de la función del cerebelo. Esta es una de las funciones del cerebelo, el arquicerebelo. ¿Qué pasa con el paleocerebelo? El paleocerebelo recibe el paleocerebelo a las fibras propioceptivas inconscientes ¿de qué vía se da? De la vía espinocerebeloso directo y espinocerebeloso cruzado. El cerebeloso directo es el fascículo de Flessing y el cruzado, que está aquí en azul, viene también a la corteza cerebelosa, es el de Goers. ¿Y qué informa? Informa de los huesos, articulaciones, tendones, músculos, ¿no es cierto? Bueno, está dando una información al cerebelo y el cerebelo tiene que comportarse, tiene que dar una serie de funciones para que esos músculos tengan una respuesta semiautomática, por ejemplo. Entonces, de aquí las neuronas aferentes son las espinocerebelosas que vienen al paleocerebelo. Del paleocerebelo, de la corteza del paleocerebelo, nace otra neurona y se va a los núcleos emboliforme o núcleo globoso, que hemos visto que son núcleos que corresponden al paleocerebelo. Y de ahí, entonces, se dirige otra neurona cruzando la línea hasta el núcleo rojo de Stirling, que ya nosotros conocemos en los pedúnculos cerebrales. Y del núcleo rojo de Stirling sale otra neurona a la médula espinal. Algunas otras neuronas, sin embargo, pasan directamente hasta el tálamo óptico, ¿no? Bueno,
aquí, como recuerden ustedes, estas fibras cruzadas forman el entrecruzamiento de Wernicke, ¿de acuerdo? De esa manera, nosotros hemos formado otro circuito que se llama espino cerebeloso émbolo rubro espinal, ¿verdad? Y el cerebelo, el paleocerebelo, con esta vía rubroespinal, que es vía extrapiramidal, está coordinando, digo, está determinando el tono muscular, la fuerza del músculo, está dando respuesta al tonismo muscular. Por eso es que nosotros, cuando nos ponemos de pie al inicio de nuestra vida para empezar a caminar, además de ponernos en equilibrio, tenemos que poner fuerza a nuestros músculos. Y recién empezamos a dar los pasos, no podemos dar pasos, aunque los primeros pasos son dubitantes. Y para ello, entonces, surge el neocerebelo que tiene que actuar también ya posteriormente a estos dos circuitos que hemos dicho para determinar cómo funciona el arquicerebelo. Y el arquicerebelo también tiene fibras aferentes y tiene fibras aferentes. Las aferentes vienen, aquí está, de la corteza cerebral. Es la vía córtico-cerebeloso-cortical. Y vamos a ver qué es lo que pasa. La primera neurona nace del lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Son las primeras neuronas córtico-pónticas, que acuérdense, ¿no? Que acompañan a la gran vía piramidal, córtico-pónticas, que va por el pie de los pedúnculos cerebrales. Córtico-póntica, la primera neurona. En los núcleos del puente, estas neuronas hacen sinapsis con la segunda neurona que se dirige al neocerebelo, que es pontocerebelosa. Y esa es la vía aferente, pontocerebelosa. En el neocerebelo van a ser otras neuronas que van a dirigirse al núcleo dentado. Córtico, cerebelo, cortical, esta vía, pero no termina ahí, porque en la corteza cerebral, especialmente a la zona motora principal, nace la vía córtico-espinal. Y de esa manera, el cerebelo está interviniendo en la vía motora, está coordinando los movimientos para que nosotros podamos desplazarnos. Esta vía entonces viene a ser córtico, ponto, cerebelo, dento, tálamo, córtico, espinal. Como ven, hemos formado un largo circuito que ya con los conocimientos anteriores que hemos señalado estamos completando. De esa manera, el individuo empieza a poder caminar mejor y llega un momento en que el caminar se hace una actividad prácticamente semiautomática, ¿no? Nadie piensa ya cómo va a dar el primer paso, segundo paso, lo hacen directamente. Y eso es lo que está haciendo el cerebelo. Con el arquicerebelo hace el equilibrio, con el paleocerebelo le da la fuerza a los músculos y con el neocerebelo determina entonces la coordinación de los movimientos. Esto es lo que corresponde al estudio del cerebelo. Para eso nosotros tenemos al cerebelo. Es un órgano que regula el movimiento, la postura y el equilibrio. Es un órgano del equilibrio porque está en conexión con el nervio vestibular que viene desde el oído. ¿De acuerdo? Esto es la clase de hoy, jóvenes. Entonces,